Epístola a los Colosenses, este es el tema 3 que vamos a ver en esta noche. El tema o el título de esta predicación es Cristo nuestra esperanza. Ahorita el último canto que nos hablaba acerca de esto, Omar, que nos hacía una exhortación también y decía cómo poder confiar, cómo poder estar en paz, cómo tener esperanza si no estamos confiando en el Dios que nos da la esperanza, si no confiamos en el Dios que nos da la fortaleza, en el que nos da la paz. Y decía algo importante, cómo obtener algo que no se tiene o cómo obtener algo que no se conoce. Entonces vamos a estudiar acerca de esto en la epístola a los Colosenses. Se trata de este tema. Recuerdan que hemos estado hablando que esta carta habla de la defensa del Evangelio de Jesucristo. Está hablando acerca de la figura del Señor Jesucristo y cómo defiende Él defiende Él la posición del Señor, ¿no? Me gustaría que me acompañe a Colosenses 1:3. Vamos ahí y vamos a leer. Dice Colosenses 1:3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y hablamos de eso. Y del amor que tenéis a todos los santos. Mencionamos esto también en otras clases pasadas. Dice el 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros desde aquel día que oíste y conociste de la gracia de Dios en verdad. Amor, fe y esperanza son tres cualidades, mis hermanos, decíamos, tres cualidades que todo cristiano nacido de nuevo debe de tener. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Fe, amor y esperanza. Cualidades que nos deben de caracterizar, que nos deben de distinguir, que deben de ser como estandartes en la vida de cada uno de nosotros. Deben de ser cualidades que deben de gobernar nuestra vida. Fe, amor y esperanza. Primera de Corintios 13:13 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos el amor. Comentamos acerca de estas cualidades con anterioridad y son cualidades de un hijo de Dios. Son cualidades que deben de distinguirnos a ti y a mí. Estas cualidades van ligadas entre sí. No sé si se lo había comentado, pero van ligadas entre sí. Estas tres cualidades deben de crecer juntas. No podemos tener fe y no tener esperanza. Va ligada. No podemos tener amor si no creemos, si no hay fe fuerte en nuestro corazón. ¿Cómo poder tener amor por los hermanos si no creemos? Como lo que comentaba ahorita Omar. Estas cualidades, mis hermanos, no son cualidades que van y vienen. Son cualidades que deben de permanecer. ¿A qué voy con esto? Bueno, estas cualidades no son como un enchufe con el cual nosotros podemos controlar. No tienen un switch que digan: hoy sí tengo estas cualidades y me voy a comportar de la mejor manera. Pero ahora que no me quedé viendo el mundial, voy a apagar mi switch porque estoy enojado y no me puedo controlar porque estoy molesto. ¿Sí me estoy explicando? Estas tres cualidades deben de ser parte de nuestra vida diaria. No podemos controlarlas, o más bien, no es que no podemos controlarlas, más bien es no podemos apagarlas a voluntad. O se tienen o no se tienen. O nos sabemos gobernar o no nos sabemos gobernar. O tratamos a las personas con amor o no las tratamos con amor.
¿Sí me estoy explicando? Estas cualidades, una vez que viene el Espíritu del Señor y nace en nuestras vidas, permanecen, se quedan en nosotros, se quedan en nuestras vidas y repito, nos gobiernan o nos deben de gobernar. Cada una de ellas. Por eso es que digo que no se pueden apagar. Una persona que unos días está bien y otros días está mal, hay algún problema ahí en sus convicciones en el corazón. Una persona que un día ama con locura a sus hermanos y todo les pasa porque está lleno de amor, debe de continuar ese amor. No puede ese hermano que un día ama, al otro día no amar. Uno que perdona un día no puede al otro día ya no perdonar. ¿Sí me entiende? Por eso digo que son cualidades que deben de permanecer. Y una vez que cada uno de nosotros nace del Espíritu, estas cualidades permanecen. Aquí decía en Corintios, Primera de Corintios 13:13, dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Permanecen. La palabra que se usa aquí de como permanecer en el original habla de quedarse ahí. Habla de una duración de continuo, habla de continuar, ¿sí? Habla de vivir continuamente, vamos a ponerlo de esa manera. Eso es permanecer. No es un día sí, un día no. Un día estoy bien y otro día estoy mal. Aunque a veces nuestro carácter nos hace jugar en esas cosas, ¿no? Y nos hace caer en muchas ocasiones, pero no debe de ser así. Si bien es cierto que podemos caer y podemos fallar, bueno, pues todos podemos estar en esa situación, pero no es algo continuo, no es algo usual, no es algo que nos distingue. Entonces, mis hermanos, estas cualidades es algo de lo cual nosotros, tú y yo, no nos podemos desconectar. Lo que quiere decir es que nuestro amor entre hermanos debe de permanecer. Nuestra fe en Cristo Jesús debe de estar ahí en todo tiempo, aún en los tiempos difíciles. Nuestra esperanza en los cielos, en las promesas que el Señor ha puesto delante de nosotros y que conocemos, deben de estar ahí aún a pesar de las circunstancias que vivimos día con día. ¿Cierto? Deben de estar ahí. Nuestro amor entre hermanos no debe de depender si estamos de buenas. No debe de depender si hay paz en nuestro corazón o si las cosas en nuestro día nos han salido bien. A veces que estamos en la vida diaria, si nos va bien en los negocios, si nos va bien en el trabajo, si te echaron lonche, sí, suficiente. Se pone uno contento, ¿a poco no? Y estás bien feliz toda la vida. Y llegas y ves tu lonche y ves el de los demás y dices, ay, te va. Y llegas y estás contento en todas las áreas, en todas las circunstancias, en todas las adversidades que se puedan presentar en la vida diaria, porque estamos bien, porque estamos contentos. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen muy bien? Nuestro amor entre hermanos no debe de depender si las cosas van bien o van mal. Nuestro amor entre hermanos debe de permanecer para siempre, o debe de permanecer siempre. Aun si estamos molestos, aun si las cosas no salieron bien, aun si tuvimos un conflicto en casa, aun si tuvimos un conflicto en el trabajo, aun si las deudas están difíciles de pagar, aun si todas las cosas de la vida, nuestra armonía debe de permanecer para siempre. El que ha nacido de nuevo ama porque tiene a Dios en su corazón. No puede dejar de amar, no puede dejar de perdonar, no puede de dar lo bueno porque Dios habita en él, ¿cierto? ¿O estoy mal?
Estaré confundiendo las cosas entonces. Entonces, mis hermanos, nuestro amor entre hermanos, al que ha nacido de Dios, lleva delante de Él como corona, como estandarte, como el resultado de ese amor que ha recibido de parte de Dios y lo reparte entre las personas que tiene a su alrededor. Lo mismo es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una vez que la persona nace del Espíritu, no puede dejar de hablar del Señor. No puede dejar de contar sus maravillas. No puede dejar de continuamente hablar su palabra a cualquier lugar en donde está. No puede dejar de hacerlo. Por el contrario, más bien lo sigue haciendo. Lo hace de continuo. Comparte de la fe que el Señor Jesucristo ha desarrollado en él. Y repito, aún a pesar de los problemas, porque todos los tenemos, aún a pesar de las dificultades, porque todos los tenemos, nuestra fe, cuando está bien fundamentada en el Señor Jesucristo, no depende de si estamos bien o estamos mal, tampoco eso depende de ahí. Nuestra fe permanece porque el Señor Jesús permanece en nosotros. Ahora también nuestra esperanza no depende de las expectativas humanas en cuanto a la esperanza se refiere. No depende de ti. Si tienes o no esperanza, depende de la palabra que ha salido de parte de Dios. Ahí es donde se fundamenta nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Porque lo que Él dijo, Él hará. Porque lo que Él prometió, lo cumplirá. No es como nosotros que a veces rompemos nuestras promesas muy fácilmente. A veces lo vemos en el matrimonio, ¿no? Cómo los matrimonios se rompen fácilmente ahorita en la actualidad. Y muchas personas que ya prefieren mejor no casarse para no tener esa dificultad. Y en la actualidad y antes también rompemos nuestras promesas. O cuando le decimos a nuestros hijos, el domingo vamos, o el sábado, cualquier día, ese día te llevo. Y ya está el niño listo para salir con su papá a donde quiera que le hayas dicho que iban a salir, al parque, a comprar, a la tienda, a comprar cualquier cosa. Ya está listo el niño para hacer estas cosas. Y a veces nosotros tenemos otras actividades y decimos, vamos luego. Rompemos fácil nuestras promesas. Así somos nosotros, cambiantes, somos volubles. Pues cambiamos de parecer día con día, y el Señor no es así. Por eso es que nuestra esperanza, una esperanza bien fundamentada, no depende de nosotros, depende de Dios. Y en eso podemos descansar y estar tranquilos. Si bien es cierto que al comienzo es difícil de que estas cualidades vengan a formar parte de nuestra vida, pues es lógico, porque venimos de una vida diferente o de una vida llena de costumbres que nosotros mismos nos formamos, y llegamos a la palabra en donde las costumbres que tenemos resulta que van en contra de lo que Dios dice en su palabra o que ofenden a Dios, muchas de ellas. Bueno, es difícil hacer estos ajustes a un comienzo, pero también es cierto, mi hermano, que estas cualidades, cuando nacemos de nuevo, permanecen y se notan de manera inmediata. Si bien es cierto que quizás no tenemos toda la fe, no tenemos todo el amor, o no estamos totalmente esperanzados porque estamos conociendo de Dios. Si bien es cierto esto, por otro lado también es cierto que se nota que han nacido de nuevo, porque comienza un cambio que no es reversible. Comienza un cambio que va en progreso. En 2 de Corintios 5:17 nos habla esto, hablando de este tema. 2 de Corintios 5:17, le leo la nueva Biblia viva, Dice, por lo tanto, si alguno está unido a Cristo, su versión dice, si alguno está en Cristo, dice, es una nueva creación. Ha sido hecho de nuevo.
Es una nueva criatura, es algo diferente de lo que era antes. El que es nacido del Espíritu. Dice la última parte, lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Así lo dice esta versión. Si pone atención en este versículo y si lo desglosamos de manera así muy cuidadosa, habla de lo que le estoy diciendo yo ahorita. Si alguno ha nacido del Espíritu, si alguno ha nacido de Dios, si alguno está unido a Cristo, como lo dice esta versión, es una nueva creación. Y como nueva creación no podemos pensar de la misma manera. Si bien es cierto que es difícil entrar a una vida nueva, no podemos ser iguales. Tenemos que ser diferentes de manera forzosa. ¿Por qué? Porque hemos sido recreados en un nuevo hombre. Ha sido recreada o revestido en una mujer diferente, en un joven diferente. Por eso es que tú y yo no podemos no podemos hacer las mismas cosas. Repito, la fe, el amor, la esperanza son cosas que no se pueden apagar al que ha nacido del Espíritu. Estas tres cosas permanecen y siguen en crecimiento. Si alguno está unido a Cristo, permanece unido. Está hablando de permanencia. Está hablando de estar juntos en todo tiempo. Habla de vivir apegado a Él. Es una nueva creación. Y como nueva creación, lo viejo queda atrás y lo nuevo comienza a formar parte de nuestra vida diaria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mis hermanos, tenemos que ser diferentes. Tenemos que hacer cambios, cueste lo que cueste. Si amamos a Dios, si amamos su palabra y si queremos vivir una vida diferente, tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas. Ahorita que vi a esta pareja que acaban de llegar con su bebé, me acordé de cuando yo llegué a casa de oración en Guadalajara con mi hija, Valeria. Así de ese tamaño. Hace 30 años, 32. Me fue inevitable al verlos pensar en eso. Y bueno, a pesar de todas las cosas que sucedieron, permanecimos. Nos venimos a este país y permanecimos. Y bueno, y aquí estamos y vamos a seguir permaneciendo en el Señor. Es una vida constante. Es una vida diaria, es una vida que nosotros debemos de ir fomentando. Y vuelvo a repetir, si bien es cierto que al comienzo no es fácil, va en crecimiento. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos muchos años y tenemos mucho avance en este tema. Y debería de ser notorio en nuestras vidas estas tres cualidades que estamos nosotros aquí observando: fe, amor y esperanza. En Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Había tinieblas sobre la faz, así como tú y yo cuando antes del Señor, desordenados y vacíos estábamos. Pero sigue diciendo en Génesis 1, versículo 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el Señor comienza a tratar la vida de cada uno de nosotros, no podemos ser iguales. El versículo 3 dice: y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cuándo nos hemos quedado sin luz? Y no me refiero a la eléctrica, me refiero al proceso del sol y la luna. ¿Cuándo? Desde que el Señor dijo estas palabras, ¿cuándo nos hemos quedado sin luz? ¿Cuándo se nos ha apagado el interruptor? ¿Sí se fija que cuando el Señor dice y pone sus cualidades en nosotros, permanecen para siempre?
permanecen en ti, permanecen en mí y están ahí y no se pueden apagar. Por eso repito, si estamos hoy prendidos, mañana apagados, hoy prendidos, mañana apagados, hay un problema en nosotros que debemos de solucionar, que debemos de atender. Es un problema que no es normal, porque aquí dice, sea la luz, y fue la luz. Cuando el Señor dijo, sea la luz en tu vida, la luz permanece. Y no se puede apagar, repito, porque el poder de su palabra todo lo cambia. Y nos cambió a nosotros y te cambió a ti. Con el poder de su palabra nuestras vidas cambiaron por completo, mis hermanos. Por esa razón, repito, no podemos ser los mismos. Por esta razón no podemos hablar de la misma manera, pensar de la misma manera, actuar de la misma manera, porque su palabra nos ha cambiado y permanece en nosotros. Entonces, mis hermanos, la fe, el amor y la esperanza, que son tres cosas que se están hablando en este libro, y vamos a, enfocarnos en la esperanza, pero son tres cosas que deben de formar parte de nuestra vida diaria, desde el momento que nacimos de nuevo hasta el día de hoy. Y deben de ir en aumento, deben de ir perfeccionándose, deben de ir puliéndose cada una de estas tres cualidades en nuestras vidas. Y tienen que ir por delante. Deben de ser distintivos en nosotros. ¿Por qué decimos, mis hermanos, adentrándonos un poquito más en el tema, por qué decimos que Cristo es nuestra esperanza? ¿Hay alguna diferencia en tener una esperanza como ser humano o fundamentar nuestra esperanza en el Señor Jesús? ¿Habrá una diferencia o cuál es la diferencia entre tener una esperanza meramente humana, que está bien tener nuestras propias, vamos a decirlo así, esperanzas en muchas cosas, pero cuál es la diferencia cuando nosotros fundamentamos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo? Bueno, vamos a ver. La esperanza humana está condicionada. La esperanza humana, como la conocemos nosotros en nuestra definición actualmente, tiene límites. Dice el diccionario, fíjense, la esperanza es un estado de ánimo, una expectativa optimista, donde creemos que algo positivo, alcanzable o deseable sucederá en algún momento futuro. Es una fuerza, sigue diciendo aquí, una fuerza impulsora y un motor vital que nos motiva a fijar metas, superarnos, superar la adversidad y seguir adelante. Se oye bonito, ¿verdad? Y qué bueno que sí haya de este tipo de cosas en nosotros, de que deben de existir, de cierta manera, deben de existir ahí. Pero si centramos nuestra esperanza solamente en nuestros términos, está limitado. Vamos a analizar estas palabras. Dice esta definición que es un estado de ánimo. Entonces quiere decir que depende mi estado de ánimo es si tengo esperanza o no tengo esperanza. Si estoy de buenas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si no me han salido bien las cosas, es que el diablo me trae. Me anda cacheteando el diablo. Si se fija cómo cuando nuestra esperanza está fundamentada en nuestros términos humanos, está muy limitada. Si nuestro estado de ánimo está bien, entonces vamos a poder alcanzar los objetivos, nuestras metas. Si no lo está, pues no lo vamos a poder alcanzar, según la definición que acabamos de leer. Expectativas optimistas también dice aquí. Cuando nuestras expectativas o cuando los resultados de las cosas que hacemos no son las mejores o no sucede lo que nosotros creímos o pensamos que iba a suceder,
nuestras expectativas bajan como seres humanos y nos entristecemos. Ahí es donde la humanidad nos juega mal. Ahí es donde si nosotros fundamentamos nuestra fe, si fundamentamos nuestra esperanza, si fundamentamos lo que nosotros esperamos, en cómo nos sintamos o en nuestras expectativas optimistas, va a llegar un momento en que nuestras expectativas no van a ser tan buenas y entonces vamos a flaquear. También habla de una fuerza impulsora, un motor vital. Esta fuerza o motor vital depende de que si estamos de estado de ánimo bueno, si somos optimistas, si las cosas nos han salido bien. Si todas las cosas están alineadas y nos han salido como nosotros queremos, entonces andamos con una fuerza y con una motivación que no nos para nadie. Pero es igual, si las cosas no salen, el motor ese se nos va a apagar y no vamos a llegar y no vamos a poder. Y nuestra esperanza va a quedar limitada y va a quedar en el suelo, pudiéramos decirlo de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entonces en que nuestra esperanza esté fundamentada en nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la diferencia es que no depende en nada en nosotros. No depende para nada, depende de Él. Y como Él no es como nosotros, Él no está sujeto a cambios de ánimo, no está sujeto a si le salen bien las cosas, no está sujeto a si está de buenas, no está sujeto a todo lo que tú y yo estamos sujetos en nuestra vida diaria. Él no cambia, Él permanece para siempre, Él es inmutable. Lo que Él dijo hará. Esa es la gran diferencia, mi hermano. Entonces, estemos como estemos, el estado de ánimo que tengamos, nos sintamos como nos sintamos, de todas maneras el Señor permanece para siempre. No depende de nosotros. Qué bueno que si las cosas nos salen bien, estemos fuertes, ¿no? Ahorita estábamos orando por una persona que tenía depresión. ¿Cómo puedes tener depresión cuando eres lleno del Espíritu de Dios? No se puede, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita la persona que tiene depresión? Es sencillo, ¿no? Conocer al Señor, aferrarse a Él, creerle a Él, fundar su esperanza en Él. Porque cuando nosotros fundamos nuestra esperanza en Él, si estamos enfermos estamos bien, si estamos tristes estamos bien, si tenemos economía fuerte estamos bien, si tenemos economía complicada estamos bien, si nos obedecen nuestros hijos estamos bien, si no nos obedecen también estamos bien, porque nuestra fe y nuestra esperanza está fundamentada en Él, no depende de nuestro estado de ánimo. Esa es la gran diferencia. Jeremías 29:11, acompáñame ahí, quiero que la lea conmigo. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Pregunta: ¿de quién son los planes de acuerdo a lo que nos dice este versículo? Dice el yo sé lo que voy a hacer, porque yo lo tengo todo planeado, viene de mí, no depende de nosotros. Todos estos planes que al que es nacido de Dios entra en esta cobertura espiritual que el Señor tiene sobre la vida de cada uno de nosotros. Cuando entramos a esta cobertura espiritual, los planes del Señor vienen en tu vida, vienen en mi vida, y por eso podemos estar tranquilos y por eso podemos estar en paz. Y por eso es que vemos a muchas personas que están en paz, aún a pesar de las circunstancias.
Ahorita se me vino a la mente en una ocasión que, bueno, pues no tenía trabajo y fui a hacer un estimado y pues di el estimado y me decía la persona, porque me dice, ¿cuándo puedes empezar? Le dije, ya, pues no tengo chamba, puedo empezar cuando ustedes lo decidan. Y al último me decía, ¿por qué estás tan tranquilo? No le entendí de primero lo que me estaba tratando de decir. Me dice, es que yo cuando no tengo programado por lo menos un mes de trabajo me empiezo a sentir muy intranquilo, me empiezo a sentir muy estresado. Cuando yo sé que me falta una semana o 2 semanas y no tengo nada planeado para adelante, me siento muy incómodo. ¿Cómo le haces para estar tan tranquilo? Dice, bueno, pues es que mi vida depende de Dios. Él sabe lo que necesito. Él sabe lo que ocupo. Porque dice aquí que toda mi vida la tiene planeada Él. De la misma manera tiene planeada la vida de mis hijas. Tiene planeada la vida de mi esposa. Tiene planeada la vida de mis padres, de las personas que me rodean. Tiene planeada la vida de esta iglesia. Entonces, ¿por qué estresarse si todas las cosas las tiene el Señor en su mano? Estaba escuchando hace rato algo y una persona decía que le dio un infarto a la edad de, no sé, creo que tenía como 38, 40 años y le dio un infarto y casi se muere. Y él estaba diciendo que el doctor le decía, bueno, pues mira, tienes tu colesterol bien alto, por eso casi te mueres. Necesitas dejar de comer tanta grasa. Y dice el Señor, es que no como grasa. Bueno, pues entonces necesitas dejar de fumar. No fumo. Alcohol, no tomo alcohol. Pues entonces, ¿qué te está detonando? Y dice, bueno, estudios y cosas llegaron a la conclusión que era el estrés. Por eso casi se muere la persona esta, por estrés. Hoy hay diagnóstico de estrés crónico en muchas personas, ¿cierto? Y se la viven con pastillas para poderse desestresar. Y estas pastillas, pues bueno, lógicamente son droga prescrita, droga legal, que las mantiene en un estado así como que no pasa nada, para no estresarse. Entonces, si hemos nacido del Espíritu, si tenemos fe, amor y nuestra esperanza bien fundamentada en Dios, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué estresarse? Y no estoy diciendo que nos sentemos entonces y nos echemos a dormir, al cabo el Señor no va a solucionar las cosas, no. Pues hay que estar al pendiente, hay que hacer lo que nos corresponde y dejar a Dios que haga lo que tiene que hacer con nosotros en nuestras vidas, que lo tiene planeado. Así lo dice aquí, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Y luego me impacta lo que dice el Señor. Es Él, es Dios el que planeó tu vida y mi vida. Entonces, ¿por qué estar estresados? ¿Qué podemos hacer nosotros para romper los planes de Dios? Nada. La única manera en que los planes de Dios no se puedan cumplir en nuestra vida es si nosotros nos alejamos de Él. Si nosotros nos vamos y le decimos, Señor, hasta aquí, ya no quiero más permanecer en tu presencia, ya no quiero más permanecer delante de tu trono, ya no quiero tener una relación contigo. Esa es la única manera que los planes de Dios no se cumplen en nuestra vida. Pero si permanecemos, si nuestra fe está fundada en Él, aún con nuestros errores, aún con nuestras fallas, aún con los pecados que seguimos cometiendo, el Señor permanece fiel para siempre. Porque regresamos a Él. Y fue lo que pasó con el rey David. ¿Por qué no fue desechado? Porque permaneció. ¿Por qué Saúl fue desechado? Porque ya no quiso. El pecado de David fue más escandaloso que el de Saúl.
Sin embargo, a David lo perdonó y a Saúl no, porque Saúl no pidió perdón. Entonces, mis hermanos, la única manera en que estas cosas no se pueden cumplir es si nosotros nos vamos. La esperanza entonces desde la perspectiva bíblica es una esperanza segura, inmutable, inconmovible, porque proviene de un Dios que es inmutable y que no cambia de opinión. Es un Dios seguro en el que podemos confiar. A Dios, como decía hace rato, no lo influye el estado de ánimo, no lo influyen las circunstancias, no lo puede mover absolutamente nada. Como le decía en la creación, el Señor estableció límites para el mar, por ejemplo, y sigue el límite del mar hasta ahí. De cuando en cuando se aloca y se sale, ¿no? Pero regresa otra vez hasta su límite que Dios le estableció. O sea, ni nosotros, ni la naturaleza, por más fuerte que sea la naturaleza, se sale del control y de la autoridad de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué estar estresado? ¿Por qué estar angustiado? ¿Por qué estar preocupado? Hay que hacer lo que nos corresponde, sí. Y tenemos que trabajar, sí. Y hay que buscar, sí. Pero mi hermano, tranquilos, que el Señor tiene control de nuestras vidas. Además de que Dios tiene control de nuestras vidas y que Dios tiene toda nuestra vida planeada, dice que sus planes son de bien para nosotros. Lo repito, que se cortó. Son de bien para nosotros, no de mal, como dice ahí. Entonces, ¿por qué pasan cosas malas? Bueno, en muchas ocasiones para probar nuestro corazón. El Señor permite que las cosas difíciles salen. Mencionaba a Job hace rato, Omar. ¿Por qué todas las cosas le pasaron a Job? Bueno, quería enseñarle otras cosas. ¿Por qué las cosas pasan en nuestra vida? Dios nos quiere enseñar. La mejor manera de saber que Dios está llamando nuestra atención es cuando las cosas no salen bien. Porque entonces abrimos los ojos y entonces volteamos al Señor y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Hay una historia en la Biblia, no recuerdo ahorita exactamente los versículos, pero ahorita me viene a la mente. Hay una historia en donde hubo una sequía en el tiempo de que David estaba gobernando Israel, y hubo una sequía de varios años y se extendió a todo Israel. Y hubo un momento en donde David dijo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Hay algo que está impidiendo que Dios llueva, que Dios mande la lluvia. Y fue la mejor manera de llamar la atención de David. Y dice la palabra que los hijos de una de las concubinas de Saúl estaban haciendo males en Israel. Y esa era la razón. Y entonces tuvieron que eliminarlos. Se lo busco luego, pero no me acuerdo ahorita dónde está. Pero la mejor manera de llamar la atención de Dios hacia nuestras vidas es eso, cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas están complicadas. Entonces debemos de hacer un alto y decir, Señor, ¿qué está pasando? Si yo tengo mi fe, mi esperanza y estoy tratando de hacer todas las cosas como es conveniente y tratando de seguir tus lineamientos en la palabra, ¿por qué sucede lo que sucede? Hay que poner atención, mis hermanos, porque la Biblia dice, o este versículo que estamos viendo aquí dice que los planes de Dios para ti y para mí, los que somos hijos de Dios, son de bien y no de mal. El mal no proviene de Dios. En muchas ocasiones son las decisiones que nosotros tomamos y la vida que queremos seguir viviendo. Por eso nos metemos en situaciones difíciles. Entonces, ¿podemos descansar en el Señor, sí o no? Dios es nuestra seguridad.
El Señor es nuestra base, el Señor es Jesucristo, es nuestra esperanza cuando estamos bien fundamentados en Él. Regresemos a Colosenses 1:5. Dice aquí: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. No tenemos nosotros acceso a ella, no la podemos cambiar, no la podemos mover. Está allá en el cielo, está allá en el trono del Señor, y tendremos acceso en algún día. Dice: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Esta esperanza, mis hermanos, entonces nosotros no podemos influirla, nosotros no podemos cambiarla, porque proviene de Dios. Y el Señor no cambia y no se equivoca, mi hermano. El Señor es y permanece para siempre. Pero sí tenemos acceso por medio del evangelio. Dice aquí: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. A esta esperanza, tú y yo, mi hermano, tenemos acceso por medio del evangelio que se nos ha sido predicado, y por el acceso que nos dio el Señor Jesucristo cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Ahí tenemos entonces nosotros acceso a todos estos planes que vienen de parte del Señor. Repito, que son de bien y no son de mal. Y si confiamos en esto, y si nuestra esperanza está fundamentada en Él y está bien cimentada en Él, mi hermano, ¿qué te apura? Haz tu parte solamente. Si se trata con los hijos, haz tu parte. Enseña, corrige cuando tengas que corregir, perdona cuando tengas que perdonar, ayuda cuando no tengas que ayudar, pero no le estorbes a Dios en su trato. Haz tu parte. Los que tienen los hijos chiquitos, vayan fundamentando la palabra del Señor en la vida de sus hijos. Construyan una vida espiritual en ellos, para que el día de mañana permanezcan. Y si por ahí se salen del huacal, bueno, sepan por dónde regresarse. Hay hijos o jóvenes que llevan una vida, pues bueno, desordenada y vacía, así como leíamos en la palabra, pero no saben por dónde regresarse, porque no se les enseñó la palabra, porque no se les instruyó. Añádale la rebeldía, el que yo es mi vida, yo sé lo que hago, son tiempos nuevos, todo lo que los jóvenes dicen, ¿no? Pero cuando nosotros a nuestros hijos les fundamentamos la palabra desde el comienzo, hay un punto en su vida en donde dicen: ya me acordé por donde me dijeron mis padres. Cuando llega ese momento en donde están cansados de la vida que tienen o de la vida que llevan, llega un punto en la vida de cada hombre y cada mujer que dice: ya hasta aquí. Bueno, preocúpese, mi hermano, porque cuando llegue ese punto, su hijo sepa por dónde regresarse, su hija sepa por dónde regresarse, porque usted fundamentó o construyó una vida espiritual alrededor de sus hijos. Fundamentó su esperanza en el Señor Jesucristo a través de la enseñanza de la palabra. Primera de Pedro 1:3, acompáñeme ahí. Primera de Pedro 1:3 dice ahí: una esperanza viva, así dice la Reina Valera. Dice el 3: bendito el Padre, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¿Se fija cómo todo concuerda? Cómo todo va alineado a lo que Él nos ha enseñado. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para ti, para mí.
volvemos a ver, mis hermanos, en estos versículos que nada podemos hacer para cambiar lo que el Señor ha establecido en nuestras vidas. No hay nada. Entonces podemos vivir tranquilos. Cuando tu esperanza está fundamentada en el Señor, vives en paz, vives tranquilo, vives confiado en Él. El Señor hará lo que tenga que hacer en la vida. El Señor en la vida de cada uno. El Señor enseñará y corregirá las cosas que tienen que ser corregidas, porque Él busca nuestro bien. Mis hermanos, nosotros nada podemos hacer o aportar a esta esperanza que debe de ser fundamentada en el Señor Jesucristo. No se puede. No hagamos ni el intento, mis hermanos. Lo único que tenemos que hacer es como leíamos hace rato, permanecer apegados a Él. Eso es lo único. Obedeciendo, haciendo lo que te corresponde. Si se trata de lectura de la palabra, haz lo que te corresponde. Si se trata de oración, haz lo que tienes que hacer. Si se trata de corrección, corrige lo que tengas que corregir. En las áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Eso es parte de una vida diferente y de ir construyendo una vida diferente para cada uno de nosotros. Este mismo versículo en Palabra de Dios para Todos, primera de Pedro 1:3, en Palabra de Dios para Todos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así, o de esta manera, así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. ¿Se fija que para nada intervenimos? Para nada, absolutamente para nada. Y qué bueno, porque si no echaríamos a perder las cosas. Qué bueno que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para romper estas promesas, estas dádivas que provienen de parte de Dios. ¿Nos equivocamos? Sí, nos equivocamos. ¿Pecamos? Sí, pecamos. Y tenemos a veces actitudes que parece que no son de Dios. Sí, sí las tenemos en muchas ocasiones. Pero el que permanece, el que se esfuerza, el que pide perdón, el que corrige, el que hace lo posible por estar apegado a la vid verdadera, todas estas cosas le pasan. Recibe una herencia que Dios tiene guardada para todos y cada uno de nosotros en el cielo. Una herencia que no se arruina, una herencia que no se destruye y una herencia que no pierde su valor. Una esperanza que está reservada en los cielos para ti y para mí, a la cual tenemos acceso por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Así somos beneficiarios de esta esperanza. Y no hay nada que ni Satanás, ni las circunstancias, ni la vida, y mucho menos nosotros podamos hacer para que esto se interrumpa. Entonces, mi hermano, sea cual sea la necesidad que tú tengas, sea cual sea la condición en la que estés ahorita, física, si hay enfermedad, si hay problemas económicos, si hay problemas con los hijos, sea lo que sea, mi hermano. No hay nada que esto pueda interrumpir lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cómo es que somos beneficiados nosotros por esta esperanza? Sigue diciendo ahí el versículo 5, ahí en donde estábamos en Primera de Pedro 1, ahora el versículo 5 dice: por medio de la fe. ¿Cómo es que somos beneficiados? Creyendo, obedeciendo, estando apegados a la vid. Dice: por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Solo hay que permanecer,
Solo hay que creer, solo hay que obedecer. Es donde a veces se pone difícil, ¿no? En obedecer lo que conocemos y lo que sabemos que tenemos que hacer. Obedecer que el evangelio del Señor Jesucristo, así de sencillo. 6 dice: eso es motivo de gran alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. ¿Se fija? Cómo las situaciones difíciles, las circunstancias de la vida, las problemas o los problemas que nos enfrentamos día con día, no pueden hacer absolutamente nada. Por eso dice, es motivo de alegría, es motivo de estar en paz, es motivo de estar tranquilo, porque estamos apegados a Él, porque estamos confiados en Él, porque estamos seguros en Él, aun a pesar de las dificultades que nos entristecen. Dice el 7, tales dificultades serán una gran prueba de su fe. A ver si permanecemos cada uno de nosotros. Dice, y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro, pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Mis hermanos, yo creo que está bien claro, ¿no? Nuestras muchas pruebas, nuestras muchas circunstancias, nuestros muchos problemas no pueden destruir lo que Dios tiene preparados para ti y para mí. Así de simple. Por eso podemos estar en paz, por eso podemos vivir seguros, por eso podemos estar tranquilos. Si no permanecemos en Él, ahí es donde está el riesgo, ahí es donde está el problema. Pero es una decisión de cada uno de nosotros. El Señor no va a obligar a nadie a permanecer. Cada uno de nosotros tiene que estar apegado a Él. Decisión voluntaria, es una decisión personal. Si quieres que Él intervenga en tu vida o si no quieres que Él intervenga en tu vida. Si quieres que Él intervenga, apégate a Él. Si no quieres, da un paso atrás. Eres libre o somos libres de hacer lo que nosotros queremos. Ahora, cuando vengan las consecuencias, tienes que entender y tienes que saber, y no le eches la culpa a nadie, o no le echemos la culpa a nadie, porque cuando vienen las situaciones difíciles por desobediencia. Porque como leímos, los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Solo hay que permanecer, mis hermanos, y estaremos seguros. Solo hay que permanecer y estaremos tranquilos, estaremos confiados en lo que Él dijo, porque su palabra no cambia, porque Él no se arrepiente, Él no es hombre para cambiar de opinión. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Nosotros podemos tener un sinnúmero de ideas, un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de actividades, un sinnúmero de planes, un sinnúmero de negocios, pero Dios permanece. Él hace lo que tiene que hacer con nuestras vidas. Y si estamos apegados a Él y le decimos, Señor, heme aquí y gobierna, el Señor va a hacerlo. Nada más flojito y cooperando. El consejo de Dios, mis hermanos, es perfecto y es mejor que el de nosotros. Los planes de Dios son mucho mejores que nuestros planes. La voluntad de Dios es mucho mejor que la voluntad de nosotros, entonces hay que permanecer. Rápidamente quisiera nada más poner ya un ejemplo de estas dos circunstancias: cuando confiamos en nosotros mismos y ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos, o cuando confiamos en el Señor Jesucristo y ponemos nuestra esperanza en Él. En el Salmo 73, el Salmo de Asaf, vemos ahí de manera clara, pudiéramos analizarlo de esta manera, cómo Asaf se entristece o cómo Asaf tiene hay problemas en su corazón al poner sus ojos o su esperanza en lo que le puede pasar en la vida inmediata, vamos.
Él pone su esperanza o pone sus ojos en las cosas de este mundo, en lo que está sucediendo a su alrededor. Esto que vamos a analizar es el resultado de cuando fundamentamos nuestra esperanza en las cosas de este mundo y la diferencia que existe cuando fundamentamos nuestra esperanza en el Señor. Entonces, vamos a verlo nada más así rapidito. Dice Salmo 73:1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice él, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo, dice aquí, la prosperidad de los impíos. En un momento de su vida, Asaf dejó de ver a Dios y puso su mirada o su esperanza en lo que estaba sucediendo a su alrededor. Una esperanza limitada, como la leíamos en la definición que leíamos hace ratos. Buscó su esperanza desde dentro de una perspectiva muy humana. Querer sentir consuelo, querer sentir alivio, querer sentir provisión de una manera humana, viendo todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Entonces, si recordamos la definición que leíamos hace rato, decía, la esperanza es un estado de ánimo. Su estado de ánimo estaba fatal por lo que estaba viendo. Es un estado de ánimo y una expectativa optimista de cómo creemos que algo positivo, alcanzable o deseable sucederá en el futuro. Él estaba viendo todo lo contrario. Su panorama era diferente. Entonces no podía tener una esperanza optimista que iba a poder alcanzar todas las cosas. No tenía, dice aquí, de la definición que leímos, es una fuerza impulsora y un motor vital que nos motiva a fijar metas y superar adversidades y seguir adelante. Con todo lo que estaba viendo, ¿cómo? Se fija cómo cuando nosotros ponemos nuestra esperanza y fundamentamos nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra comodidad, no nuestra comodidad, nuestro bienestar en nosotros mismos, fallamos. Por eso nos deprimimos, por eso estamos tristes, por eso pateamos el bote, por eso pasan todas estas cosas, porque estamos viendo lo que sucede a nuestro alrededor. Asaf buscó de manera muy personal su bienestar desde sus ojos, desde su perspectiva, y dice aquí, casi se deslizan mis pies, casi. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf se fijó que aquellos vivían sin preocupaciones. No les apuraba el día de mañana, no les apuraba si iba a haber negocio o no iba a haber negocio. Ellos estaban repletos hasta el tope de ganancias deshonestas. No tenían dificultades, vivían sin límites. Ellos eran esperanza para ellos mismos, y eso fue lo que lo movió a Asaf. Tuvo envidia, deseando la prosperidad de los demás y la tranquilidad que estaban experimentando las otras personas que estaban a su alrededor. Puso su esperanza en lo que se veía y no en el Señor. Él mismo dice en el versículo 17, entonces Salmo 73:17 dice, hasta que entrando en tu santuario, en el santuario de Dios, entendí el fin de todos ellos. Hasta que me acerqué, hasta que volteé los cielos, mis ojos hacia arriba, hasta que puse mi esperanza en ti, Señor, entendí. Por eso les digo y les repito, la única manera, mis hermanos, en que podemos impedir tú y yo los planes que Dios tiene para nosotros en sus planes, en su mente del Señor, la única manera que nosotros los podemos perjudicar es si nos salimos, si ponemos nuestros ojos en el mundo, si ponemos nuestros ojos en las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero si permanecemos, las cosas pueden ser muy diferentes.
hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de todos ellos. Cuando nosotros dejamos de enfocarnos en nuestros medios y ponemos a Dios en primer lugar y ponemos todos los planes de Dios en primer lugar de nuestras vidas, entonces, mis hermanos, ponemos un fundamento que es sólido como la roca y podemos descansar y podemos estar en paz y podemos estar tranquilos, aun a pesar de lo que se escuche, lo que se vea, lo que no tengamos o lo que deseemos tener. A pesar de todo eso, estaremos seguros. Dice Asaf en el versículo 25 y 26: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? ¿A quién, mi hermano? ¿En quién podemos refugiarnos si no es en Él? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esta es una convicción que debe de existir en el corazón de cada uno de nosotros. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Después de que Asaf volteó sus ojos al cielo, pudo descansar, pudo estar en paz. Tuviera, no tuviera, pasara lo que pasara, si los impíos se salían con la suya, si los ladrones se salían con la suya, él podía estar tranquilo. Tuviera o no tuviera, se mantenía del pan que Dios le daba, mi hermano, y estaba en paz y estaba tranquilo. En una ocasión, ya ahora sí por último, en una ocasión Jesús enseñaba a muchas personas, y muchos de los que estaban ahí dijeron: esta palabra es dura, esta palabra es difícil de creer, es difícil de seguir, es difícil de soportar, es difícil de llevarla. Juan 6, 66, vamos a leer ahí. Muchos de los que dijeron que esta palabra es difícil se fueron y no regresaron. Los planes del Señor, las dádivas del Señor, lo que Él quería hacer sobre aquellas personas, no se pudieron lograr porque se fueron. Ya no quisieron seguir al Señor. Dijeron: dura es esta palabra, ya no quiero permanecer escuchando a este maestro, me voy. Dice Juan 6:66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Cuál es la única manera en que podemos romper con los planes que Dios tiene para nosotros? Volviendo atrás, dejando a Dios, diciéndole: no quiero nada contigo, ahí nos vemos, me voy al mundo. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso irnos también vosotros? ¿Quieres tú depender del mundo o quieres depender de Dios? Y nos puede hacer el Señor la misma pregunta a cada uno de nosotros ahorita. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué quiero hacer yo en mi vida? ¿Quieres permanecer o no quieres permanecer? ¿Quieres seguir el rumbo de tu vida como tú lo quieres vivir? ¿O quieres que yo gobierne? ¿O quieres que yo te enseñe? Y esa pregunta les lanzo a ustedes, mis hermanos. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Quieres que el Señor gobierne o quieres gobernar tú? Bueno, aquí Pedro, aquel Pedro impetuoso que ya el Señor había hecho muchas cosas en su vida, aquel Pedro se levanta y dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, mi hermano, ¿qué decides tú? ¿Qué quieres hacer tú? ¿En dónde quieres poner tu esperanza? ¿En dónde quieres fundamentar tu fe? ¿Quieres seguir adelante tú solo o quieres poner al Señor Jesucristo como gobernante de tu vida?
Vamos a orar. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos das esperanza, Señor. Nos das la plena certeza, Señor, de que tú estás en medio de nuestras vidas. Y te damos gracias por eso. Si bien es cierto que no ha sido fácil, Señor, ir en crecimiento, ir en aumento de fe, ir en aumento de amor, ir en aumento de esperanza, Señor, ha sido complicado en nuestras vidas. Pero aquí estamos, Señor. Queremos seguir adelante. Queremos que tú sigas formando, Señor, y te sigas formando en nosotros. Que sigas confrontándonos con tu palabra, que nos sigas exhortando con tu palabra y tus leyes, Señor, para que produzcan un cambio en nuestra vida, para que dejemos de ver lo natural, dejemos de ver lo de este mundo y pongamos nuestros ojos en las cosas espirituales, Señor, las cosas que provienen de ti. Señor, ayúdanos y danos claridad en nuestros ojos para verte, para conocerte y para creer en ti, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.